Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga. Mas aún llegará una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continuamos siempre Hechos de los Apóstoles durante todo este tiempo pascual, al que ya nos queda poco, solo 2 semanas. Y estamos en este segundo viaje de San Pablo, que llega por designio divino. Aquí habría mucho que hablar sobre lo que el hombre quiere y lo que Dios dispone, porque Pablo no tenía previsto para nada pasar a Macedonia, o sea, pasar a Europa, sino lo suyo era reconfortar y animar a las comunidades que ya había fundado en el primer viaje, en lo que se llama Asia Menor, que sería lo que es la actual Turquía. Pero el Espíritu Santo le hace ver, con esta figura de este macedonio que ha de pasar a Macedonia, ha de pasar a Europa, y lo deja todo, y si el Espíritu Santo dice eso, pues por ahí vamos, no otra cosa. Esto va muy bien, esto lo explica estupendamente bien el Papa Francisco, cuando nos dice que cuidado con los planes pastorales, tanto de las parroquias como de las diócesis, porque lo que viene a decir es que lo primero es dejarse llevar por el Espíritu Santo, no simplemente hacer las cosas pues de despacho y basta, desde un despacho hacer todo el plan de cómo ha de ir todo. No, dejarse iluminar por el Espíritu Santo. Y la experiencia en las parroquias siempre dice lo mismo: una cosa es lo que uno querría hacer y al final otra lo que hace, porque Dios va guiando, y muchas veces lo que es la pura teoría, que puede funcionar muy bien en un despacho, no funciona realmente con la gente. Porque lo importante no son las teorías, lo importante es la gente, las personas, su conversión. Y eso el Papa Francisco insiste muchísimo. Cuidado con hacerse grandes proyectos, pero proyectos que son solo humanos. Han de ser proyectos a la luz del Espíritu Santo, iluminados por Dios, si no de nada servirán. Y además que van cambiando a medida que el Espíritu Santo va soplando. Esas cosas inamovibles de pura ideología no sirven para nada, si lo que sirve es dejarse llevar por lo que Dios quiera en cada momento. No que Dios sea un veleta ni mucho menos, sino que va iluminando siempre más, y dejarse llevar por la iluminación del Espíritu Santo en el contexto de lo que es la tradición y la verdad de la Iglesia desde el principio, desde Cristo. Y así pasa a Macedonia, y de allí pasan a un río, donde en el río hay una serie de gente, de señoras sobre todo, hablando. Piensan que es un lugar de oración, van allí y empiezan a hablar con ellas. Y empieza la primera evangelización en Europa. Y aquí se convierte Lidia, esta Lidia que se nos dice que era natural de Tiatira, vendedora de púrpura, y que adoraba al verdadero Dios. Quiere decir que era judía. Eso, adorar al verdadero Dios en este contexto, no es ser cristiana todavía, sino que no era pagana, sino que era judía. Y el Señor dice, le abrió el corazón para aceptar lo que decía Pablo, y se bautizó con toda su familia. Y aquí viene la primera, o mejor dicho, el primer bautizo en Europa, al menos constatado. No es, como algunos dicen a veces, la primera europea que se bautiza. Bueno, esto no es verdad.
ya teníamos europeos bautizados, que si alguien se acuerda, cuando lo veremos dentro de 2 semanas, cuando llegue Pentecostés, aquel día de Pentecostés se reúne muchísima gente ante los apóstoles que van predicando y se convierten y se bautizan gente de todas partes, tiros, medas, elamitas, y habla también de romanos y de otros sitios de Europa que se bautizan. Quiere decir que ya hay bautizados europeos, pero este es el primer bautismo que se conozca, al menos por escrito, de un europeo en Europa, y es esta Lidia. Y a partir de aquí empieza, con este pequeño detalle de esta Lidia, todo lo que será la evangelización de Europa hasta llegar hasta nosotros. Empezará por Grecia y poco a poco después Italia, después llegará hasta nosotros, poco a poco. Pero esto lo iremos viendo en estos Hechos de los Apóstoles, todos estos líos, como diría el Papa, que hace San Pablo para la evangelización. Mientras que el Evangelio de hoy continuamos en este capítulo 15 de San Juan, que está en la última cena. Jesús les hace esa grandísima predicación a los apóstoles y allí les advierte, primero, que recibirán el Espíritu Santo. Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, es lo que celebraremos en 2 semanas, Pentecostés. El que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? En el fondo para el apostolado, o sea, el dar testimonio de Cristo, ser testigos de Cristo. Ahora bien, este ser testigos de Cristo trae sus problemas. Y nos lo explica enseguida. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Aquí hay 2 posibles escándalos, o sea, que hacen temblar la fe. El primero, la muerte de Cristo. Está a punto de la pasión. Os digo todo esto, os voy a enseñar todas las... No os preocupéis de lo que pase mañana, vendría a decir. Un primer escándalo, la muerte. Que sepáis, y cuando venga la resurrección, y sobre todo el don del Espíritu Santo, que todo esto tenía que pasar. Que todo esto ya lo sabíais, que os lo he dicho, os lo he explicado. Pero así todo será un mazazo inmenso, la muerte de Cristo para los apóstoles, faltaría más. Pero después, porque cuando empecéis a predicar os encontraréis con un problema, las persecuciones. Uno diría, bueno, pero si predicamos el bien y la verdad y predicamos a Cristo, a Dios y tal, entonces, ¿cómo es que vienen las persecuciones? Y dice, incluso pasará que cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y uno dice, bueno, ¿y todo esto por qué? Y nos lo explica el mismo Señor. Lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Eso es lo que se decía, por ejemplo, cuando empieza la guerra civil, en estos reportajes que hacía la FAI-CNT. ¿Por qué hay que matar a todos los curas? Porque han sido infieles a Dios. Ellos, que no conocían nada de Dios, ni del Padre, ni de Jesucristo, juzgaban y condenaban sin saber nada. Y es esto, no han conocido ni al Padre ni a mí. Tanta gente hoy, sobre todo la menos cristiana, es capaz de juzgarlo todo y decir cómo son todos los cristianos, unos hipócritas y unos no sé qué. ¿Que hay hipocresía en la Iglesia? Lo sabemos de que habrá siempre. Siempre habrá este estilo fariseo de algunos, pero de ahí a que toda la Iglesia sea hipócrita es otra historia. De ahí a que en la Iglesia no esté Cristo es otra historia. Y por eso nos va diciendo, muchos pensarán así, muchos os atacarán, incluso os matarán. Pero os hablo de esto, para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que yo os había dicho. O sea, cuando llegue el momento de la persecución, no sucumbamos, sino que estemos siempre atentos a ser del Señor, a dar testimonio de Él, y si fuera necesario, hasta la sangre. Como decía, lo he repetido 1000 veces, como decía Pablo VI, la Iglesia no quiere mártires. Lo que queremos es vivir en paz y hacer la Iglesia en paz.
Pero los mártires son, decía también él, la gloria de la Iglesia, el signo de la fe, aquellos que realmente han sabido dar testimonio de Cristo hasta dar la vida por Él.